Pasamos a la L43 sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Perú tiene la palabra. Señora Presidenta, realizo esta intervención en nombre de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y mi país, el Perú. La resolución HRC 42/25, presentada hace un año por nuestros países, prorrogó el mandato de monitoreo e información a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, convencidos de que la cooperación y la asistencia técnica son pasos necesarios para mejorar la situación en dicho país. Esa resolución también creó una misión para la determinación de hechos, siguiendo nuestro compromiso con los derechos humanos, especialmente el derecho al acceso a la justicia, a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Tanto la Oficina de la Alta Comisionada como la Misión de Determinación de Hechos han presentado ante este Consejo sendos informes que documentan la extensión y sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Dada la importancia y la complementariedad de la labor de ambos mecanismos de cooperación y la rendición de cuentas, el proyecto L43 Revisión 1 propone su prórroga por 2 años. Este periodo es adecuado teniendo en cuenta que las autoridades mantienen las políticas de represión, violencia y coacción, no solo contra las personas en Venezuela, sino también contra las instituciones. Y, consecuentemente, se siguen registrando casos nuevos de ejecuciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos en dicho país. Por otro lado, este mandato de 2 años permitirá que ambos mecanismos continúen trabajando sin interrupciones administrativas. Señora Presidenta, la resolución L43 Revisión 1 que hoy presentamos pone a las víctimas en el centro de la preocupación del Consejo de Derechos Humanos. Nada más y nada menos que 59 países de todas las regiones del mundo han copatrocinado este texto, es decir, 1/3 de los miembros de la comunidad internacional se solidarizan con los venezolanos y las venezolanas. Llamamos a este Consejo a no desoír a las víctimas y a estar a la altura de su mandato. Reiteramos nuestra profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela, el compromiso de nuestros países con la búsqueda de una salida pacífica y diplomática a la crisis que actualmente enfrenta Venezuela es firme también. Por ello, llamamos al Consejo a que, en base a los hechos, tome la acción que la alarmante situación en Venezuela amerita y adopte esta resolución por consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. So here we have... Bien, hay 8 copatrocinadores adicionales. Ofrezco la palabra. ¿Tienen comentarios generales? Alemania. Señora Presidenta, es un honor hablar en nombre de la Unión Europea. Gracias al Grupo de Lima por presentar la L43 Revisión 1. Estamos profundamente preocupados por la crisis humanitaria, económica, social, etcétera, en Venezuela, la gravedad de las violaciones de derechos humanos, la erosión del imperio de la ley y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país deben seguir siendo examinadas por el Consejo. Nosotros apoyamos firmemente que se amplíe el mandato de la misión. Sus conclusiones son muy preocupantes. Han identificado patrones de violaciones que forman parte de un ataque sistemático contra la población civil. Esto podría equipararse con crímenes de lesa humanidad. La gravedad de estas conclusiones es difícil de exagerar. Se habla de tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otros. Todos estos actos se han cometido con la complicidad de autoridades de alto nivel. Las conclusiones hablan, además, de una represión política
específica y que se ha coordinado conforme a políticas estatales. Pedimos a Venezuela que tome todas las medidas necesarias para que cesen estas violaciones y para investigar todas las violaciones documentadas en el informe de la misión. Y esto para garantizar el final de la impunidad y plena rendición de cuentas por las violaciones cometidas. Señora presidenta, la única solución a la crisis tiene que ser política, con unas elecciones presidenciales justas y transparentes, sin que haya uso de la fuerza. El texto que estamos examinando insiste en que tiene que haber justicia. Compartimos la preocupación que figura en la resolución que habla de la falta de independencia del Poder Judicial y de la cultura de impunidad que reina en el país. La misión ha contribuido muchísimo a garantizar que haya rendición de cuentas. Sus conclusiones hasta la fecha ilustran claramente la importancia de que la comunidad internacional siga supervisando la situación mediante mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas. Por eso, los Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Consejo, votarán a favor de esta resolución y pedimos a otros que sigan nuestro ejemplo. Gracias. Gracias, embajador. Australia tiene la palabra. Gracias. Estamos gravemente preocupados por la situación económica, social, humanitaria en Venezuela, documentada por la misión en los informes que ha presentado, donde se habla de una violación sistemática de los derechos humanos, se habla de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, y todo esto nos alarma. En la resolución se habla de la gravedad de la crisis de derechos humanos en el país, así como de cómo se van erosionando las instituciones democráticas, algo que están haciendo las autoridades. Con esta resolución conseguiremos resultados importantes para los venezolanos, porque se ampliará el mandato de la misión para que investigue las más graves violaciones de derechos humanos. Así rendirán cuenta a los autores y las víctimas obtendrán justicia. Pedimos a las autoridades de Venezuela que apliquen como es debido las recomendaciones que figuran en el informe. Rogamos que permitan un acceso inmediato y sin obstáculos a la misión de determinación de hechos. También celebramos que la oficina del ACNUD esté ofreciendo asistencia técnica y capacitación a Venezuela. Conforme al texto L55 que hemos aprobado hoy, pedimos a las autoridades venezolanas que apliquen las recomendaciones de la alta comisionada junto con las de la misión. Pedimos a los miembros que, como nosotros, apoyen esta resolución. Gracias. Gracias a usted. Eritrea tiene la palabra. Gracias. Nosotros no apoyamos las iniciativas destinadas a imponer algo a los países en desarrollo. Este texto se basa en acusaciones, pero que no están probadas y sin la voluntad del gobierno de Venezuela. Se viola así el principio aceptado de respeto de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Además, el proyecto de resolución va en contra de la resolución de asistencia técnica a Venezuela que hemos aprobado esta mañana sobre este mismo tema y podría afectar negativamente a la primera. Afecta, de hecho, ya negativamente el buen clima de cooperación política que ha generado la colaboración de las autoridades con la oficina del ACNUD. Nos parece importante que esta augusta asamblea utilice como es debido su mandato para atender las crisis humanitarias o para asistir a los países afectados por necesidades en materia de capacitación. Por eso solicitamos que se someta a votación la L43 revisión 1. Votaremos no. Pedimos a los miembros del Consejo que hagan lo mismo para facilitar más bien la cooperación y el diálogo sincero, para reforzar la capacidad que tienen los Estados miembros para cumplir sus obligaciones de derechos humanos. Así podrá trabajar el gobierno de Venezuela. Gracias. Gracias a usted. Brasil tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La resolución 4225, al establecer la misión de determinación de hechos, ha renovado en los venezolanos la esperanza por justicia que hace mucho no encuentran en su propio país.
El informe de la misión aclaró de manera devastadora las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Venezuela, incluso crímenes de lesa humanidad. Causa especial alarma que gran parte de estas violaciones haya ocurrido de manera planificada, generalizada y sistemática bajo el mando de individuos en de los más altos niveles, con el propósito que se mantengan agarrados al poder a toda costa. La comunidad internacional no puede quedarse indiferente a esa política de la atrocidad en Venezuela. El informe de la misión es solamente el comienzo de su labor. Hay mucho más que investigar de lo ocurrido desde 2014. Además, nuevas violaciones que se producen al diario. De ahí la importancia de extender por 2 años su mandato. Dicha extensión no significa para nada una extensión de que el Consejo no se manifieste sobre Venezuela antes del 2022. Por el contrario, nuevas acciones pueden ser necesarias mucho antes, incluso crear una comisión de encuesta de mandato amplio si persiste el menoscabo de las obligaciones de cooperación de un miembro del Consejo. Al obligarse a aplicar las normas más estrictas de derechos humanos, un miembro de este Consejo debe, entre muchos otros, respetar el derecho a voto de su población a través de elecciones libres, justas, transparentes e inclusivas, organizadas y supervisionadas por instituciones efectivamente independientes, con participación plena y equitativa de todos los ciudadanos y sus partidos políticos, y con pleno respeto de las normas internacionales. El proyecto L43 Review 1 es el único en esta sesión que permite que la misión de determinación de hechos siga con labor fundamental. El único que manifiesta la firme condenación a las violaciones y abusos, y el único que trata de evitar el fraude electoral por el cual los mismos responsables, según la FFM, de crímenes de lesa humanidad, tratan de destruir el único y último órgano democráticamente constituido en Venezuela. Por esas razones, exhortamos al Consejo a que se apruebe esta resolución por consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Anybody else? ¿Alguien más desea intervenir para hacer alguna observación de tipo general? Parece que no. Bien, voy a dar la palabra a Venezuela. Gracias, Presidenta. Rechazamos firmemente el proyecto de resolución L43, revisado 1. Esta intervencionista iniciativa viola los principios del derecho internacional, del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Vulnera los principales pilares del multilateralismo, el diálogo genuino y la cooperación. Una muestra palpable de la manipulación y politización de este Consejo. Entre los patrocinantes de este proyecto está un reducido número de gobiernos que respaldan la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Donald Trump contra nuestro pueblo. Es lamentable que 2 de esos gobiernos neoliberales y elitistas se hayan complotado con los del Cártel de Lima, que tienen presidentes fascistas que ejecutan genocidios, apoyan narcotraficantes y son muy corruptos. Son repudiados por sus pueblos. Bochornoso que vengan a este Consejo a enarbolar las banderas de los derechos humanos cuando son violadores generalizados y sistemáticos de esos derechos. A esos gobiernos se les ha debido establecer comisiones de investigación o relatores de país para que comprueben los graves crímenes y delitos cometidos contra sus pueblos. Sus presidentes deberían haber sido sancionados por la Corte Penal Internacional al incurrir en delitos de lesa humanidad, un rasgo característico de todos. Responden sumisamente a los intereses de una potencia imperial decadente, la de Donald Trump, pero los gobiernos del Cártel de Lima son los más serviles y se arrastran sin vergüenza ante la insolente bota imperial. La Unión Europea hasta ahora no ha expresado ninguna preocupación ante los abominables violaciones de los derechos humanos que factores foráneos e internos han promovido en Venezuela. Golpe de Estado, intentos de magnicidio, invasión militar extranjera,
asesinatos de funcionarios de seguridad y de personas humildes por parecer chavistas, algunos de ellos quemados vivos en las calles de Caracas. El presidente Nicolás Maduro ha preguntado a la Unión Europea: ¿ustedes van a seguir pegados al guión maltrecho, derrotado y fracasado de Donald Trump contra Venezuela? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la alta comisionada Michelle Bachelet, la relatora especial en la materia Alana Duhan, se han pronunciado contra las crueles medidas coercitivas unilaterales impuestas a nuestro pueblo que causan miles de muertos y sufrimiento en Venezuela. Estadísticas de la Universidad de Johns Hopkins revelan que entre los 10 países del mundo donde más muertes ha habido por la pandemia del COVID-19, medido porcentualmente por cada 100.000 habitantes, 5 son del Cártel de Lima: Perú, Bolivia, Chile, Brasil y Ecuador. Perú, el que lleva la vocería del Cártel de Lima, es el que más muertes ha tenido en el mundo porcentualmente. Los gobiernos deberían ocuparse de velar por la salud y vida de su población antes de venir a este Consejo a atacar la revolución bolivariana. El proyecto de resolución L43 revisado 1 no tiene justificación. Implica una clara duplicidad de funciones respecto a mandatos que ya cuentan con el apoyo de mi país, contenidos en la resolución L55 revisado 1, adoptada ya por este Consejo. La imposición del mecanismo de monitoreo que esta resolución pretende renovar no cuenta con el consentimiento de mi país ni de mi pueblo. Lo que se busca es entorpecer las relaciones de cooperación y asistencia técnica del gobierno bolivariano con la oficina del Alto Comisionado. Mediante esta resolución se pretende renovar el mandato para que una fantasmagórica misión de determinación de los hechos, que realiza su trabajo desde Panamá, esto es, a control remoto, continúe elaborando informes falsos y sin rigor científico. Se han despilfarrado casi 3 millones de dólares que han debido dirigirse más bien a la oficina del Alto Comisionado, que tiene presencia en Venezuela y está realizando un productivo trabajo de cooperación. El proyecto de resolución L43 revisado 1 pretende perturbar los procesos de diálogo y concertación entre los principales actores políticos y democráticos del país que participarán en las elecciones parlamentarias pautadas para diciembre de 2020 de conformidad con la Constitución bolivariana. De lo expuesto, Venezuela se opone al proyecto de resolución L43 revisado 1 y solicita que sea sometido a una votación registrada de este Consejo y votará en contra. Solicitamos a los países miembros de este Consejo que también voten en contra. Gracias, Presidenta. Gracias. And for the PBI, I now give the... Y para las consecuencias para el presupuesto del programa, doy la palabra al señor Kyle Ward. Gracias, señora presidenta. Este proyecto de resolución, L43, revisión 1, incluye un párrafo dispositivo, el 14, solicitud para que el Alto Comisionado, entre otras cosas, ofrezca cooperación técnica en el ámbito de los derechos humanos para la República Bolivariana de Venezuela. La declaración oral de las consecuencias presupuestarias que se ha distribuido con esta resolución incluye, pues, recursos para el personal y las actividades vinculadas al suministro de estos servicios. Entre tanto, la última aprobación de la resolución 45 L55 revisión 1, titulada Reforzar la cooperación y la asistencia técnica en el ámbito de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, incluye también el continuar con un amplio programa de cooperación técnica en el país, lo que se plasmó en la declaración oral de las PBI para ese proyecto de resolución. Con la aprobación de ese programa, los requisitos de cooperación técnica asociados a este proyecto de resolución se duplicarían. Serían una duplicación, no será necesario entonces. Por tanto, los recursos propuestos para la cooperación técnica en el marco de este proyecto de resolución se reducirán en un total de $781.000 para personal, viaje y costes operativos en virtud del artículo 22. Esto incluye los requisitos para la aplicación de este proyecto de resolución y, si se aprobara, esto figuraría en el próximo informe anual del Secretario General sobre los cálculos revisados resultantes de las resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos este año. Gracias. Thank you very much, Mr. Ward.
We now come to Muchas gracias, señor Ward. Ahora pasamos a la explicación de voto. ¿Alguien quisiera hacer una explicación de voto? México. Gracias, señora presidenta. Mi delegación votará en abstención el proyecto de resolución L43. La situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela es sumamente preocupante y así lo ha manifestado México en reiteradas ocasiones. Dados los importantes retos que prevalecen en materia de respeto y protección de derechos humanos y libertades fundamentales en ese país, el tema requiere la continua atención de este Consejo. Al mismo tiempo, y dada la importancia de avanzar hacia una solución genuina que se traduzca en mejoras en la vida del pueblo venezolano, es indispensable que esa atención sea objetiva y no politizada. Por ello, durante las consultas con los patrocinadores de este proyecto de resolución, México manifestó algunas reservas por considerar que el texto no era equilibrado y señaló algunos elementos que resultaban contradictorios con el trabajo de este Consejo, tales como dar la bienvenida al informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos y extender su mandato por un periodo de 2 años. La misión presentó un amplio informe con consideraciones muy relevantes que claramente ameritan seguimiento de este órgano, pero no pudo ser analizado con el rigor que exige su contenido. Asimismo, llega a conclusiones que van más allá del mandato que le fue asignado. Una extensión de mandato por 2 años, además de no ajustarse a la práctica habitual del Consejo de Extensiones Anuales, dificulta la valoración integral de los progresos alcanzados y que puedan alcanzarse por el Estado concernido. La falta de atención a las propuestas presentadas por mi delegación, los desequilibrios que subsisten en el texto, la politización y el genuino interés de mi país de avanzar hacia una verdadera solución a la problemática que subsiste en Venezuela, sobre la base del diálogo, el respeto de los derechos humanos, la solución de diferencias entre los venezolanos y la rendición de cuentas, nos lleva a votar este proyecto en abstención. Muchas gracias. Muchas gracias. I give the floor to the Netherlands, which has withdrawn its Países Bajos tienen la palabra. Ellos han retirado su patrocinio. Gracias, señora presidenta. Damos las gracias al Grupo Básico por habernos presentado la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Para Países Bajos está muy preocupado por la situación en materia de derechos humanos en Venezuela. Nos alarman las violaciones descritas por los informes tanto de ACNUD como la misión de verificación de hechos, incluyendo supuestos crímenes de lesa humanidad. El texto que obra en nuestro poder es un texto equilibrado, refleja las realidades en el terreno, la necesidad de que se siga con la cooperación técnica de ACNUD a Venezuela, así como la necesidad de que haya un escrutinio internacional y rendición de cuentas cuando ha habido violaciones de derechos humanos. Seguimos apoyando el trabajo de ACNUD y la visión de verificación de hechos en Venezuela con miras a mejorar la situación en materia de derechos humanos y garantizar rendición de cuentas. Acogemos las mejoras en cuanto a la cooperación entre Venezuela y ACNUD. Alentamos al país a que coopere con todos los organismos y mecanismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, garantizando también un acceso inmediato a la misión de verificación de hechos. Por los motivos aquí descritos, apoyamos la resolución, incluyendo la renovación del mandato de la misión de verificación de hechos. Por tanto, mi país va a votar a favor de la resolución y pedimos a todos los miembros del Consejo que hagan lo mismo. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Tiene ahora la palabra la República Checa, que también ha retirado su patrocinio. Gracias, señora. La República Checa da las gracias a los patrocinadores de la L43 Revisión 1 por habernos presentado el proyecto de resolución y por haber mantenido en la agenda del Consejo la situación de derechos humanos en Venezuela. La resolución plasma plenamente la grave situación de derechos humanos en Venezuela. El informe de la misión de verificación de hechos creado el año pasado documenta graves violaciones de derechos humanos que se equiparan a crímenes de lesa humanidad, ya que fueron cometidos como parte de un ataque sistémico y generalizado dirigido contra la población civil. Asesinatos arbitrarios, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos o castigos degradantes, inhumanos o crueles, incluyendo violencia sexual y de género, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias que se describen en el informe y que hay que abordar. La resolución que obra en nuestro poder se ha redactado de forma amplia y no omite las cuestiones de rendición de cuentas cuando ha habido graves violaciones de derechos humanos. También pide justicia para las víctimas de esas violaciones. Tiene como objetivo renovar el mandato de la misión de verificación de hechos para permitir que la misión siga investigando esas graves violaciones de derechos humanos con miras a luchar contra la impunidad y garantizar rendición
de Cuentas plena. Por estos motivos, la República Checa apoya firmemente la resolución L43 revisión 1, situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, que obra hoy en nuestro poder. Vamos a votar sí para que sea aprobada y pedimos a todos los miembros de este Consejo que voten a favor de la resolución. Gracias, señora presidenta. Ambassador, I give the floor to Argentina. Gracias. La Argentina tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos, así como también por la crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como lo ha señalado la alta comisionada en sus recientes informes. Entendemos que los derechos fundamentales de todos los venezolanos deben prevalecer por sobre otras consideraciones. En este sentido, y con el fin de mejorar más eficazmente esta situación, hubiéramos preferido un solo proyecto de resolución sobre este asunto, con el activo involucramiento del país concernido. Para mejorar la situación de derechos humanos en un país, son necesarios el diálogo y la cooperación con sus autoridades. La adopción de resoluciones sobre situaciones en países que no cuentan con la cooperación de sus gobiernos conduce a que la posterior puesta en práctica de este tipo de resoluciones resulte problemática y no coadyuve a fortalecer la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos. No obstante lo dicho, el proyecto de resolución que estamos tratando contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, se renueva el mandato de la alta comisionada para continuar monitoreando, informando y brindando cooperación técnica. Instamos al Gobierno de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y con todos sus mecanismos y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la alta comisionada en sus informes, así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas. Exhortamos también a todos los actores involucrados dentro y fuera del país a colaborar con la oficina de la alta comisionada. Por lo expuesto, la Argentina, como integrante del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, votará acompañando la posición de sus miembros y procederá a votar a favor del presente proyecto de resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Are there any other delegations? ¿Hay más delegaciones que deseen explicar su voto? Parece que no. Bien, tras la solicitud de la delegación de Eritrea, vamos a pasar a votar con respecto al proyecto de resolución. Voy a pedir a la Secretaría que ponga en marcha el procedimiento en pantalla. Please check whether this is correct. Comprueben, por favor, que su voto ha quedado bien registrado en pantalla. Ahora vamos a poner fin al proceso. Como ven, hay 22 votos a favor, 3 en contra y hay 22 abstenciones. Por tanto, se aprueba el proyecto de resolución.